buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos, queridos oyentes? Aquí en esta tierra como escuela, quien les habla, Mabel Milior, agradeciendo a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y a ustedes que están ahí acompañando, pensando, reflexionando y aportando también con ideas, con pensamientos, y ahí todos juntos vamos colaborando para este gran despertar de la conciencia. Hoy, 24 de marzo, es un día en la historia de nuestro país que queda grabado en la memoria de los argentinos. Las desapariciones, las pérdidas que ocasionan tanto dolor, sufrimiento, y necesitan ser incluidas, reconocidas y darles un lugar en la totalidad de la experiencia humana. Como no creo en las casualidades, en este día está con nosotros Alicia Machi para reflexionar sobre el consumo de drogas en la actualidad, y considero que es un tema que hay que hablar, darle un lugar, que sean reconocidas para que también forme parte de esta historia tan dolorosa que nos toca vivir a todos los seres humanos, y para que esto pueda colaborar para ampliar nuestra conciencia. Alicia Beatriz Machi Ázaro, ella es madre de un hijo varón, es abuela de 4 nietos varones, actualmente reside en Maastricht, en Argentina. Para los que están escuchando y no son de nuestro país, ella coordina la comunidad terapéutica Kiwicha, es una investigadora permanente en diversas disciplinas a la luz de la antroposofía, con base al nuevo orden social y el curso de Economía Política de Rudolf Steiner. Es fundadora del proyecto Kiwicha, que lleva adelante hace 34 años. Y en este proyecto desarrolla este trabajo comunitario en distintos sitios de América y en Europa. Es un proyecto de investigación, desarrollo de nuevas formas productivas, asociativas, comunitarias, cooperativas, autogestivas en arte, educación, salud, vivienda, agricultura y alimentación. La recuperación de la identidad individual y social y el consecuente fortalecimiento del sistema inmunológico, que es en lo físico y en lo psíquico, anímico, espiritual, el defensor de la identidad de los hombres, los pueblos y la naturaleza. El sector salud es gestionado a través de un programa denominado GALAC, que es Grupo de Autoliderazgo por Autoayuda y Autogestión Kiwicha. Es un grupo de apoyo para todos aquellos que se encuentran involucrados, directa o indirectamente, en situaciones de abuso, violencia o dependencias y sus consecuencias. Ahí en el chat van a encontrar todo lo que se desarrolla en este gran proyecto, en esta gran comunidad terapéutica. Y le doy la bienvenida y saludamos a Alicia. Hola Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Mabel. Muy cálida siempre y muy agradecida de poder contarles un poco por dónde vamos. Qué lindo que estés, y que muchos ya te conocen y otros que quizás por primera vez que te ven Bueno, y que empiezan a conocer toda esta labor tan importante y esencial para la humanidad, porque esto queda para el mundo, no es para uno, sino no, es para el mundo. Entonces, hoy nos traes, Alicia, un tema que es muy importante
poder expresarlo, hablarlo, porque ahí aparece la sanidad, el sanar heridas, el poder expresar, porque esto es parte de la humanidad y nos hemos olvidado. Entonces, ¿qué son para vos y para todo, desde lo físico, desde lo anímico y lo espiritual, las drogas? Bueno, droga equivale a la palabra mentira etimológicamente, realmente. Y todo lo que hacemos para hacer como si no pasó, como si es otra cosa, como que estoy bien, como si, es droga. Así que podemos hablar de sustancias, procesos, actividades, ataques a la inmunidad, ataques a la individualidad, a través de distintas actividades y manifestaciones, ¿no? De la disfunción o la enfermedad adictiva, que nace siempre a partir de un trauma, y hay que acordarse que los médicos no hace mucho que incluyen el concepto trauma en sus estudios, ¿no? De manera que la medicina lo toma hasta ahí y lo ejecuta hasta ahí, pero no hay profundidad en su tratamiento. Todo lo que es ahora hablar sobre trauma, eh, ahora hay mucha gente que habla de trauma, en lugar de herida, que es la misma, palabra trauma y herida es lo mismo, también significa eso. Y a partir de esas heridas mal sanadas y respuestas que los jóvenes buscan y que no tienen del mundo adulto, genera en ellos, porque al joven se le presenta una revelación. El joven se le revela un nuevo mundo, se le revela la capacidad de acceder a su propio pensar, a su propio juicio, a su ideal. Se le revela un ideal en unos entornos realmente a veces muy poco propicios, muy impregnados de los vicios de la Matrix, ¿no? Y esa falta de respuesta a ese ideal que se les revela con V corta, les produce una rebeldía con V larga, porque no encuentran respuestas. Y como no encuentran respuestas, encuentran algo con qué tapar el dolor terrible que ocurre cuando un ser joven busca y quiere llegar a la otra orilla y solo encuentra muerte, ninguneo, bueno, ya se te va a pasar, bueno, siempre sos el mismo rebelde, en lugar de unirse y preguntar, el mundo adulto lo posterga y trata de asimilarlo a los vicios que ya traemos como adultos. Y yo ayer me pasé bastante tiempo de la tarde escuchando canciones que han sido parte de mi cancionero y reestimuladas por mis nietos y mi hijo, ¿no? Y entonces en muchas, como de jóvenes que han pasado por situaciones de desaparición de su ser y han vuelto a aparecer, por ejemplo, Axl Roses, de los Guns N' Roses, tienen una canción extraordinaria que se llama Guerra Civil, y tienen otra canción extraordinaria que no es de ellos, es de Bob Dylan, que se llama Golpeando las puertas del cielo. Y más cerca nuestro hay un grupo que se llama La Renga, que tiene un rock, una canción rock que se llama El Rebelde, y en todas se manifiesta esta falta de respuesta del mundo adulto, y donde buscan encuentran más guerra. Bueno, ¿qué querés que pase? Sí, se lo buscaron, más destrucción, más represión, o más una forma totalmente distorsionada de creer que es la libertad, o sea que no hay quien los contenga tampoco, no hay abrazo para el joven, y bueno, por supuesto que no lo hubo para el niño, ¿no? Los niños y los jóvenes que buscan el consuelo terrible de la madrastra droga, eh, buscan,
tienen anhelo de una vivencia de la realidad intensiva y plena. Eso es lo que falta. Tienen anhelo de calidez, bienestar, sentirse acogido y que haya transparencia, que es lo que más piden en las relaciones humanas. Y coherencia, ¿no? Es el típico, vos no te drogues y yo hago cualquiera, entonces te hacen montoncito. ¿Y vos qué? Y no es falta de respeto, es realmente alguna expresión de ver a dónde vamos y qué me estás diciendo. No sé coherente con el discurso que me estás dando. O sea que falta un sentimiento de calidez y de coherencia. Buscan y tienen un anhelo de que el propio quehacer tenga un sentido, que pueda vislumbrarse el sentido, el motivo por el que vivimos. O sea que lo que falta es sentido de la vida. Y tienen finalmente en el germen, en su yo en germen, el anhelo de una experiencia religiosa, de la dimensión espiritual de la existencia. Eso es lo que buscan los jóvenes cuando apelan a las sustancias, a los procesos, a las actividades, que ya los abuelos habían apelado a eso, los padres también, y muchas veces el cuerpo docente también está totalmente atravesado por eso. No es una acusación, es una realidad. Hay que tener un mapa de la realidad para poder ver si podemos transformar algo. No nos basta con dejar mis preocupaciones en el perchero al entrar en el aula. Tengo que saber que los niños reciben y atraviesan mi alma y ven lo que pasa y se quedan mirando. Y uno dice, no saben, sí saben todo. Como saben lo de la casa, como saben lo de la calle, y callan. Y después se preguntan y entonces se drogan. Lo hago una ecuación muy siniestra, pero es así. Y algunos hemos llegado a estos temas por ahí lejos de cómo comenzamos nuestras formaciones, ¿no? Mi formación inicial es economía política. Y yo pensaba así en el hambre del mundo, que era un problema que no lo asumían por falta de, porque les aburriría. Le dije eso a mi padre cuando me preguntó por qué. Me miró, se bajó los anteojos y me dijo, ah, bueno. Después me di cuenta enseguida por qué no se había bajado los anteojos y me había mirado fijo cuando empecé a hacer los trabajos prácticos, ¿no? Y ahí empieza a aparecer la desaparición de lo real, la desaparición de lo vital, la desaparición, la historia tergiversada, y las desapariciones vienen ocurriendo hace mucho. Desaparece la historia, desaparece y se tergiversa todo. Y, y claro, vos le decís Bolívar a un joven, y ahora algunos ya saben y me dicen, ah, sí, Bolívar, que en los últimos años quería que, que se entreguen a la corona británica. Ah, menos mal que saben eso, ¿no? Y vos, Bolívar, yo lo tenía más o menos, tenía un cuadro con marco de no sé qué. Claro, y entonces hemos avanzado sobre historias que nos creímos y querer edificar sobre la mentira algo es destruir el núcleo de nuestro ser, como lo hacen después las sustancias. Las sustancias que van directamente al pensar, como las anfetaminas, los euforizantes y principalmente la cocaína, ¿no? Que produce unas ráfagas así de mucha actividad mental y la persona hasta parece brillante y se vivencian como una activación, como una estimulación y como una explosión de pensamientos, que no son propios porque el yo no está presente. Cuando el yo no está presente, su lugar, el yo es de naturaleza muy libre, ¿no? Al estar unido y posiblemente unido al yo espiritual, siempre que lo dejemos, eh, se retira y queda ocupado el lugar por un yo vil. Y ese yo vil es el que después sigue gestionando las vidas. Después hay drogas que básicamente sustraen las fuerzas vitales
de los órganos del medio, del sistema rítmico, ¿no? Son las alucinógenas. Y las más conocidas son la LSD, que ahora es medio antigua ya, sí, el hachís, y por supuesto la droga que adormece a la mayor cantidad de gente de la población, que es la marihuana. Uno trabaja, no sé, cuando me junto con algunos otros terapeutas, me dicen, bueno, entonces no trabajamos, Ali, porque si no puedo atender a los que están consumiendo y defienden esa postura, entonces no trabajo con nadie. Entonces el terapeuta se empieza a entrenar, el que está consciente de esto, porque hay algunos que fuman con el paciente. ¿eh? Eh, entonces se empieza a entrenar a ver de qué manera puede volcarse en el otro para comprenderlo y preguntarse quién eres, para después empezar a obrar con una recorrida biográfica para acompañar las crisis que evidentemente se le van a presentar y finalmente para despedirse. Pero eso se alarga como una goma porque no hay dónde poder ir a buscar realmente a brevar en lugar de que te expandas y aparezcan luces con droga, sea cualquiera que sea mentira, lo hagas por tu propio esfuerzo porque el yo ya quedó lejos. Y como el acceso que hemos tenido, para algunos bien, para otros más kármico, para otros y en general como muy rechazante, lo religioso ha quedado en manos de dogmas que también han retirado, por no decir que han mentido, por lo menos digamos que han retirado parte de la verdad, la han cooptado y la han guardado por miedo a que la gente despierte, ¿no? Las transformaciones que se han hecho, por ejemplo, en frases del Padre Nuestro, cuando se dice deuda es deuda, no es ofensa, no es ofensa, es deuda. Entonces me aleja a mí de la concepción de la posibilidad de contemplar que mi deuda es comunitaria, es con la comunidad, es deuda, deuda real. Ofensa, bueno, o que entonces se retira el vino de la comunión o el jugo de uva, no soy, bueno, la comunidad de cristianos, pero en general es vino. También, ¿por qué? Porque ahí viaja el yo y entonces el único que puede tener un yo y que va a estar coordinando las mentes y las almas de toda esta grey de ovejas es el que tiene la manija en el altar. Y son cosas que no parecen, pero que parecen, bueno, pero no es muy importante, porque cada gesto dentro de los rituales que practicamos para sacralizar lo material es muy importante, no es así nomás. Ningún gesto, ninguna palabra sobra o falta o está donde tiene que estar por casualidad. Todo es pensado. Entonces, seguimos con lo de las drogas, con esto de que van acá al sistema rítmico, con ella se vivencia una activación y estimulación de la vida emocional, que simula la calidez de la vinculación con el mundo y nuestros semejantes. Pero lo que queda en la resaca es un vacío enorme. Cuando eso se suspende, el ser está totalmente apartado de su vida, con sus hermanos, en la familia, salvo que intervenga alguna otra droga. Y las que predominan, que atacan las fuerzas vitales de la esfera metabólica, pertenecen al grupo de los opiáceos. El opio genera un calor ficticio, da como un calor, como si la voluntad estuviera cálida y pudiera hacer muchas cosas, por eso se imaginan que pueden hacer cantidad de cosas y están en un mundo totalmente ectópico y utópico que no tienen las posibilidades de ponerle las bases porque están tomados por otra energía.
esas son las fuerzas volitivas que están sustraídas a la real fuerza volitiva, ¿no? La droga, a cada droga le corresponde una zona y, y la droga de la que hablábamos, no de la que hablábamos, la etimología de droga, que quiere decir mentira, realmente configura un abuso, ¿no? El creer, yo recuerdo una vez que tuve que ir enfrente a una visita enfrente de la ESMA y empecé a sentir mucho malestar, me asomé al balcón, me sentía peor, no sabía si era yo, si era la gente, me pregunté si estaría embarazada, también me pregunté porque era una sensación de como, y no sabía qué pasaba y eso, lo que pasaba, ¿no? Entonces las almas, aunque no sepamos, reciben el impacto de todo eso que está sucediendo y si me lo niegan, me lo velan y me lo ocultan, empiezo a poner ese horror y tragedia en mí mismo porque habilito a que estoy mal. Sí, yo estoy mal, entonces debe ser, vaya a saber. ¿No? Hay mucha gente que enferma gravemente y ahora mismo con esta masacre de Gaza, la gente enferma y no entiende por qué. Es porque los demonios de esa enfermedad de la crueldad empiezan a tomar posesión de las almas, porque no se puede decir, porque mirás eso y sos negativo, porque no sos positivo, porque ¿qué es lo positivo? Si no es abrazar la realidad como está y ver qué llamita puedo acercar yo a través de mis posibilidades evolutivas a poder transformar algo de eso. Y hay que sentir la impotencia. Y ante el abuso, yo les voy a dar 7 pasos, una escalada. Entonces, ante esos abusos que hoy tenemos una fecha recordatoria, y hoy vivimos permanentemente en el abuso que se ejerce sobre nuestros hermanos más debilitados cada vez más. Lo primero es estupefacción. Si quieren pueden tomar nota. Lo segundo es sentimiento de culpa. Si pasa esto es porque en el mejor de los casos, ¿no? Porque en general la gente dice, a mí no me importa, pero en el alma, en el inconsciente, sabe que hay una culpa. Y la culpa es la despertadora de lo moral. La moral despierta con la culpa. Ahora, después, si insisto con ella para hacer mal mi vida, entonces ya es patológico. Pero el primer golpe, cuando en las iglesias se hace esto, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, lo que significa culpa significa golpe, cólpito es. Lo que estimulo es la glándula timo que dirige sus células defensoras de la integridad del ser humano. Entonces, por supuesto, eso lo veo, estimulo mi actividad moral y luego, como dije, no insisto en ello porque entonces me hago adicto al maltrato. Bueno, sentimiento de culpa. Digo todo esto porque hay una gran cosa que la culpa. Bueno, la culpa es eso y el exceso de culpa es enfermedad. Vergüenza, el tercero, en la escalada. Cuarto, baja la anestesia de dolores pasados. Todos los dolores pasados aparecen. Colectivamente también. Pero como se niega, quedan en el inconsciente y inconscientemente empiezan a trabajar en el alma y en todo el ser, ¿eh? Baja la autoestima, la verdadera, la de que responde quién soy, no cuánto tengo, sino quién soy.
Luego viene un periodo de depresión, que está tan maltratada. La depresión es un momento de un despertar tremendo y no se la puede acompañar más que con psicofármacos, porque no hay amistad real, salvo muy pocas veces. Y finalmente se llega al suicidio. Algo que llega todos los días como noticia, o en tal cuadra, o en tal barrio, o en tal manzana, o mi sobrino, o el otro, es como algo, ¿no? Y ahora ya hay, hoy se lo posteé a Raúl Pardo, me dijo, sí, es así, eutanasia por depresión. Hacen 2 meses, eutanasia a una persona de 28 años que tenía una depresión. Le dijeron, no se puede con nada con vos. No se puede con nada después de años de medicación. Pero yo no sé qué otro tipo de terapia, qué acompañacierto hubo, ¿no? Alicia, Sí, cuando nombraste la mentira, enseguida me apareció que en toda la humanidad vivimos una mentira, ya por el solo hecho de no considerar lo anímico espiritual. tal cual. Y los que yo estoy mucho también con el tema de lo femenino y lo masculino. Sí, Eh, que en el mundo espiritual no existe el sexo como nosotros acá lo consideramos. claro, Y como facilitadora en constelaciones familiares, hay muchas hipótesis que yo las voy observando después que son realidades, cómo hay una fidelidad acá con todo lo que vos estuviste comentando de lo que es la problemática de las drogas, esa fidelidad a un excluido dentro del sistema. Y algo importante es cómo un hombre es despreciado por una mujer. Y esto a mí me resuena mucho en la actualidad, que nos fuimos al otro extremo en claro, cuanto a que hay una parte femenina muy maltratada, y hay muchos resentimientos, odios ancestrales para con el hombre, para el varón, digamos. sí, Entonces, esto hasta que no se sanen estas heridas, no honremos al varón por lo que es como varón y que todos hemos sido y fuimos cambiando de claro, sexo claro, para poder integrar estas partes y entre todos ir sanando como humanidad. Entonces la droga también viene a tomar un lugar, un vacío que en el alma quedó excluido. Y me pregunto, con tu visión antroposófica, cómo cada uno de nosotros necesitamos de ese lugar, de ese lugar de nacimiento. No es lo mismo haber nacido en África que en Argentina, que en Nueva York, ¿no? Que en el norte, que en el sur. O sea, cómo todo esto nos determina kármicamente y cómo a veces pienso si hay seres que también se vienen vienen a donar de sí para que todos aprendamos hoy lo que significan las drogas, porque ya no es algo como en la antigüedad que se utilizaban las drogas, sino que ahora es como que todo el tiempo uno ve en alguna familia, siempre existe este sufrimiento familiar por lo que ocasionan las claro. drogas. Entonces mi pregunta es esta, Alicia, ¿cómo vivencias con toda tu labor, que es una gran labor para la humanidad, para poder sanar? Y me parece que lo que ustedes hacen también es para un futuro que hoy están como sembrando todo esto para que en un futuro la humanidad tome conciencia. A ver, ¿qué nos está pasando como humanos? Este vacío, ¿no? Cuando aparece un niño, ¿qué vemos en ese niño? Hay adultos que puedan acompañar a los niños, pero si no hay niños que hayan crecido y que hayan madurado, ¿cómo hay un sostén también? Porque ahora las familias cada vez están como también disgregando.
Entonces, me parece que todo lo que ustedes están aportando dentro de este proyecto y de esta comunidad terapéutica es para también dar una luz, un conocimiento para toda esta ignorancia que hay, que existe en la humanidad. Sí. Yo te comentaba hace un rato una frase que me acompaña hace mucho de Francisco de Asís, ¿Mm? que dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible, Mm, que fue lo que él hizo, ¿no? muy bien. Y entonces, en cada uno de nosotros hubo una historia destapadora, desgarradora, tocamos fondo con el dolor y las Ujú. preguntas aparecieron y estuvimos buscando y nos fuimos reuniendo y fuimos uniéndonos a diversas comunidades en las que fuimos abrevando para poder llegar a este momento en que queremos transfundir lo que comprendimos con la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, Mm, que es lo que cambia la mirada que tenemos sobre el otro, la mm, mirada, con la imagen del hombre como base para el arte de curar lo que sea, la tierra, el ser humano, lo que sea. Esa imagen cambia la mirada que puedo tener incluso sobre esta avalancha de mentira y droga, porque también puedo pensarlo como que el ser humano ha llegado a un punto tan angosto, tan angustiante, donde tiene que enfrentarse con la libertad de decidir también su autodestrucción y decidir también si no me destruyo por algo, por H o por B, pero destruyo mediante el terrorismo. Eh, Destrucción, me hago cargo de la destrucción yo como ser individual y no me importa nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hacernos cargo de esa parte destructiva y autodestructiva en cada uno? Es a partir del reconocimiento de los dolores que supimos conseguir en otras vidas, ¿no? Lo que recibimos en esta nos lo cultivamos en otra. Y esa también es una mirada antroposófica, es más allá de en otra vida fui. No, 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 mirá, que pasó así, vos no, tus padres no te eligieron, los elegiste y ahí estás. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer que venimos tras fallos, yerros, nos levantamos, igual la vida siguió? Y ahora, desde lo que cada uno puede redimir en sí, emanar e irradiar algo de lo que quizás nos toque, si es que nos toca al final de todo estar del lado de los buenos, yo no lo sé, ¿eh? Mi amor, claro. No sé, pero Sí, sí. ponele que te toque, no creo que te pongan el cuadro de honor y te pongan una medalla. Te van a decir, bueno, ahora a laburar. Y lo dice Steiner. Entonces vas a tener que emplear, y nadie lo nombra, una forma, una metodología, una terapia, una medicina, de ninguna manera como se viene conociendo hasta acá. ¿Y cuál es esa terapia, esa medicina? Suponiendo que te toque el lado del bueno. Es que llevarás tan en vos el Cristo de verdad que de solo mirar al otro le emanarás la posibilidad de su redención. En poco tiempo será que hay que pasar a los que están del otro lado para este. ¿Qué es lo que hizo Francisco, que fue el que tuvimos en la mitad de estos 2000 años, eh, que emanó ese yo espiritual, ¿no? Todavía no llegamos a eso. No llegamos a eso. Estamos desvelando, estamos despejando, estamos viendo cómo nos paramos en el primer escalón para la próxima época. Y lo que vos decís del reconocimiento de dónde nacimos es una responsabilidad grande, muy grande, conocer la historia verdadera de esta Abya Yala, que es el verdadero nombre de América. Y, y poder hacer un puente
Mm. de perdón y alegría dentro de lo que cada uno puede, porque el perdón no se obliga ni es una receta que andá y comprate 3 pastillas de perdón, es un camino arduo para ver de qué manera abrazamos aquello que nos ha dañado tanto, ¿no? Eh, Mirá, con esto de lo de yo no sé cuánto tiempo hay. Tenemos 15 minutos, 20. Menos 5 tenemos que entregar el programa. Bueno, yo quería 15 minutos. comentarles Que se nos pasa tan rápido y es tan lindo ay, escucharte. sí, Así que Alicia, a todos, sí. pero lo que dé el tiempo, 15 minutitos más. Hay una carta que yo hice cuando me tocó estar en un programa cerrado de recuperación de drogodependencia por un familiar querido. Eh, y yo veía la dormidez de mis compañeros, yo decía, ¿cómo puede ser, no? Pero me tomé de esta frase de Libegut, que sobran en el mundo las teorías ingeniosas. El mundo clama por experiencias que sean vitales, con las que el hombre haya luchado, sufrido, hasta nacer con auténtico dolor. Entonces ahí tenemos la cuerda para poder bendecir aquellas cosas que nos han hundido tanto y sobre las cuales nos hemos erguido con un poco más de luz. Y esto es del año 88, el programa fue el programa Andrés en Buenos Aires, para los que todavía no han podido hacer entrar a sus hijos en el programa, para los que ya lo consiguieron, y sea cual sea la fase en la que se encuentran, la propuesta es el trabajo y una sincera y honesta y diaria observación de sí. No es casual ni es por nuestros hijos que hoy tenemos un grupo de padres, ni es casual que estemos transitando por un lugar cuya propuesta es el trabajo. No es casual porque no somos casualidades, y no es ni para nadie más que por y para nosotros mismos. El grupo es nuestro. Nuestros hijos se drogaron en el seno de una familia disfuncional, más clarito enferma. No hay adicto sin un coadicto. Cuando sea que se toque este punto, reaccionamos de dos formas. O nos resulta inadmisible, nuestro amor propio se siente herido, nos enojamos, nos molestamos, o bien nos sentimos culpables hasta la parálisis. Ambos son extremos del recorrido del mismo péndulo, el de la negación. La negación es un mecanismo involuntario, inconsciente y automático, y es básico en toda conducta adictiva. En el primer extremo, el mecanismo funciona como disculpa. Yo no, ¿cómo yo? Yo no fui, a mí no me cabe. O en el mejor de los casos, sí, fue eso, o fue así, pero, y aparece la autojustificación, que no es comprensión, con su terrible mal olor. En el otro extremo, el mecanismo funciona como culpa, bronca con nosotros mismos, con una importante dosis de autoagresión destructiva, paralizante, con su equivalente mal olor. La vía del medio, el medio del recorrido de ese péndulo por donde se resuelve y se sale de la negación, es la responsabilidad y el amor, la aceptación y el perdón. Ser responsables y amorosos con nuestra historia, nuestro proceso, adueñarnos de nosotros mismos, sin otros dueños, no dependientes, libres. Libres del miedo de ser, aceptarnos y entonces en el fragor de ese trabajo, de integrarnos y aceptar nuestras partes, de reconocernos, ahí está la raíz y ahí sucede el milagro, porque cuando nos vemos como somos, aparecen valiosísimos aspectos junto con otros que hay que cambiar. Cuanto más trabajamos y nos responsabilizamos, más genuina y viable se hace la reparación de los que hay que cambiar. Este proceso es un verdadero proceso de recreación, no es para perdérselo. Es el tiempo que nos han dado para cambiar, modificar, observar, darnos cuenta, revisarnos y operar. ¿Nuestros hijos tienen problema con la droga? Ajá, ¿y qué hacemos nosotros? Si mi nivel de ser cambia, entonces mi vida cambiará.
No existe otra forma. Si esperamos que nuestros hijos cambien para que nuestra vida cambie, seguimos enfermos, dependientes, y generaremos no quizá la misma, pero sí otra forma de adicción en nosotros o en nuestro medio. Nuestra vida, nuestros mundos no habrán cambiado. Para cambiar como padres es necesario cambiar como personas. Esa o ese que dentro nuestro nunca tuvo tiempo ni espacio más que el de la negación, ahora lo tiene. Puede rever cosas dolorosas, sacarlas a la luz, cambiarlas. Hay un plan que nos abarca e incluye, usémoslo. Este es un tiempo de regalo y de descuento, con dolor para una parte nuestra que definitivamente debe morir y ser sepultada con respeto y también con amor, y de júbilo para la otra que espera renacer, ser atendida, crecer y vivir. No es un tiempo para la autocompasión ni las comodidades, vivámoslo como una moratoria, un llamado al crecimiento, con una verdadera actitud de aprendices. Estamos en el crisol, sepamos que lo estamos, transformémonos con alegría. Podemos empezar a ver esto como un privilegio y no como un castigo. Es un llamado a la vida. Si respondemos empezando por nosotros mismos, que es por donde empieza el camino más corto, lo que demos a nuestros hijos será duradero por cabal, genuino, consciente, será real. Ay, Ese es el... Por ahí empieza. Y después es para pasa de todo. escucharlo nuevamente. Qué bueno que lo tenemos grabado para volverlo a escuchar, Alicia, porque hay momentos en que a mí me conmovió el tema de la negación, porque esto se ve mucho, y cómo darle lugar a ese dolor que está y por eso no se puede ver, y no se puede ver. Entonces lo puede ver otro, pero ese ser no lo puede ver, y bueno, acompañar, escuchar, y es complejo, y me parece que la pregunta que te haría también, Alicia, es para personas que ustedes van acompañando, em, jóvenes, eh, ¿van acompañados algunos de sus padres? ¿Es necesario que la familia eh, acompañe? ¿Van solos? ¿Cómo es el llamado de ayuda, ese pedido de ayuda, que es lo importante? ¿Cómo nace ese pedido de ayuda? Porque si no, no hay posibilidad de Hay sanación si no hay jóvenes pedido. en los que es necesario convocar a los padres y ahí uno se da cuenta con qué se enfrenta el joven, ¿no? Mm, Porque la totalmente. negación está al tope y en general la actitud es de, no sé, que nos arruina la vida, no se sabe qué hacer con él o con ella. Pero por otro lado, el padre y la madre siguen curtiendo las mismas actividades autodeteriorantes y deteriorantes del entorno con toda alegría y libertad. Entonces el joven queda en un ámbito, en una transición que hay que estar acompañando mucho. Para acompañar uno tiene que tener mucho trabajo sobre sí. Claro. Hoy se hace operadores terapéuticos en 6 meses. Y para eso se necesita una vida para decir, ay, ahí acerté. Ay, qué bien, ¿no? Como te acordás la definición de compasión de Rudolf Steiner, que dice, usted cuando ve que algo pasa, se abstiene. En esa abstinencia puede venir la gracia. Y después quizás, dice textual, quizás, tal vez, usted acierte con aquello que el otro necesita. Entonces, hace falta tanta humildad. Los 3 principios básicos del programa son receptividad, humildad y buena voluntad. Realmente es una transformación radical, ¿no? Que es lo que le dijo Jung a su enfermo alcohólico, le dijo, no te puedo recuperar, estás perdido. Y él le dice, no hay algo que yo pueda hacer, necesitas una transformación radical de tu psique y de tu espíritu. Acércate a gente religiosa, le dijo.
Este volvió a Estados Unidos, se juntó con un par, incluido con el fundador de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, y le dice, encontré a Dios. Y a Bill W., uno de los creadores, el fundador, no le gustaba mucho la idea de Dios. Entonces él le dice, como vos lo concibas. Y ahí después Bill desarrolla los 12 pasos, con ayuda de Jung, ¿eh? Los 12 pasos no son pavaditas. Ustedes toman en el proyecto Sí, estos 12 pasos. claro, porque algunos que participábamos en grupos de bueno, alcohólicos familiares, de alcohólicos, de narcóticos anónimos y otros grupos que hay, veíamos que el tema del abuso mucho no se trataba. Y entonces nos reunimos un año para ver, un año y medio, los sábados, un grupo de distintos grupos de 12 pasos, para ver qué pasaba con eso. Y entonces empezamos a hacer este GALAC, que primero se llamó Abuso y Violencia Anónimos, y después nos pusimos grupo de autoliderazgo por autoayuda y autogestión Kiwicha. La Kiwicha también es una desaparecida, ¿eh? Por eso nos llamamos Kiwicha. Fue desaparecida durante la conquista y recién en los años 80 por ahí se volvió a incluir en el Código Alimentario Nacional, de acá y de México, de Sudamérica y de Centroamérica. No estaba, no existía. Como no existían las comunidades aborígenes, tampoco la kiwicha, que era su alimento principal. Que es el amaranto, lo conocemos como amaranto, pero es kiwicha el nombre quechua. Por eso nos llamamos kiwicha. Qué lindo, Alicia. Y estamos acá en Argentina, para los que están escuchando, bueno, acá toda la parte aborigen y tanto maltrato, tanto abuso. Y pienso también que estamos todos como dentro de esta humanidad y todos somos parte de este Claro, abuso también, porque si no nos claro, consideramos, no, yo no, no, todos hemos abusado, han abusado, estamos todos dentro claro, de este gran sistema de la humanidad, del universo. Pero hasta que veamos estas partes y queramos hacer el esfuerzo para poder pulirnos, y sí, bueno, tiene que haber un interés genuino de este trabajo que vos estás en este cla- momento sugiriendo, que para poder acompañar no hay otra posibilidad. Hay que poder con uno mismo, porque si no, es algo muy, muy que no tiene fuerza. Entonces, cómo también hay que padecerlo y renacer de esas cenizas para poder confiar en que sí, hay un esfuerzo, se puede, lo logré y vos también podés, porque se puede y ahí hay un contagio también. y vuelve a ¿No? armarse una comunidad que nosotros decimos de individuos fuertes y grupos solidarios. No es anular la individualidad como las viejas comunidades, donde uno queda absorbido, sino integrarse en comunidades cuyo elemento común es el ansia de la transformación y el trabajo en común, regidos por esto de receptividad, sinceridad, honestidad y buena voluntad. Alicia, las personas que están interesadas en también conocerte, conocer todo este proyecto, Sí, esta comunidad terapéutica, yo voy a decir tu WhatsApp. Y sí, ahí en pantalla también tienen para que puedan informarse de todos los talleres, grupos. sí. Alicia, vayan agendando, tomen nota, 11 67 46 76 03. Repito, 11 67 46 76 03. Su mail, comunidad terapéutica kiwicha @gmail.com. Comunidad terapéutica kiwicha @gmail.com. También Natalia, les voy a dar el nombre y el WhatsApp, Natalia 11 68
37 44 70, 11 68 37 44 70, y el Instagram de Alicia Kiwicha. Alicia, las personas, porque nos quedan 3 minutos de programa, dejo para que vos hagas el cierre con un lema, con una frase, con lo que te surja en este momento en el alma, compartir con todos los oyentes. Quería decir esta de Rudolf, Sí. que cuando la oscuridad nos envuelve, miramos hacia afuera con nuestros ojos engendrados por el mundo. Y lo que vemos así nos une, para el deleite del mundo y la desesperación del mundo. Nos une a todos, que cobra vida allí, pero no menos a todo lo que se sumerge allí, en el abismo oscuro. Pero también contemplamos con nuestro ojo confiado por el espíritu, y lo que así contemplamos nos ata al espíritu de la esperanza y al poder sustentador del espíritu. Nos une a todos. Ay, Alicia, estoy tan agradecida que estés y en esta fecha tan importante para recordar, pero no desde el sufrimiento, porque si no, le seguimos dando fuerza a esa memoria del sufrimiento, sino, a ver, esto formó parte y a ver, ¿qué hacemos con esto? Le damos un lugar para seguir adelante, como para que esto sea parte de algo más grande y no nos quedemos ahí atados, porque si no, tampoco podemos salir y seguir avanzando y que esta individualidad que necesitamos todos despertar mire para adelante, para un futuro. Así que hoy muchas personas puedan escuchar también este programa y puedan poder nutrirse y poder pedir ayuda, que me parece que eso es la verdadera humildad. Pedir ayuda cuando uno se da cuenta que las fuerzas no las tiene, y ahí entre todos nos vamos colaborando para este gran despertar de la conciencia. Así que, Alicia, muy agradecida que estés, todas las bendiciones Para con usted, el para vos, corazón, y por estas que la discusiones. sanación llegue. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos. Gracias, Mabel. Muy hermoso. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80.